Esta es una casa del siglo IV que fue reconstruida por académicos. Nos encontramos en un lugar llamado Kasrin, en la región norte de Israel, no muy lejos de donde Jesús vivió unos cientos de años antes. Este es un gran ejemplo de cómo vivía la gente en la época de Jesús. Al menos en Galilea, en clanes familiares, en grandes casas como esta, 15 cuartos construidos alrededor de un patio común en esta casa en particular, en una familia extensa que se llamaba la casa del Padre, Bedab en hebreo. Jesús dijo: en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, y creo que usaba esta metáfora para ilustrar una verdad que él quería que la gente comprendiera. Este estilo de vida, este tipo de vida, le daba a las personas una oportunidad de usar sus recursos para cubrir las necesidades de toda la familia. Aun en las ocasiones cuando alguien era marginado y él o ella se encontraba fuera de la familia, los recursos podían ser usados para traerlos de vuelta. La historia del hijo pródigo, un padre que intentaba traer a su hijo de regreso a la casa del padre. Y eso encajaba muy bien con la misión que Dios le había dado a Israel desde el principio. El plan de Dios era redimir al mundo quebrantado. Eso incluía restaurar la relación del pueblo con Él, y es lo que llamamos salvación. Pero era más que eso. En esa salvación, Dios quería que las personas regresaran a su familia, a una comunidad de fe. Y funcionó bien en tanto que el pueblo de Israel vivía de esa forma. Ellos traían a los marginados en su cultura, la viuda, el huérfano, el desconocido, y aún le daban la bienvenida a los extranjeros. Había un festival durante la primavera llamado Pentecostés. Dios dijo: cuando llegue el tiempo de la cosecha, no cieguen hasta el último rincón de sus campos, déjenlas para los pobres. Y de esa manera el pobre con dignidad podía también participar de la cosecha, trabajar bajo el sol como parte de la comunidad, del hogar y de la familia de Dios. Es interesante que en el libro de los Hechos, durante una de esas festividades de Pentecostés, el Espíritu de Dios vino con gran poder sobre un grupo de personas que habían logrado conocer a Jesús como su Mesías. Y su reacción inmediata a ese acto de salvación fue tener todo en común y dar a cada uno de acuerdo a la necesidad. Ellos entendieron la misión: compartir los recursos y traer a los perdidos de nuevo a la familia de Dios. Los invito a unirse a nuestro grupo de estudio. Vamos a ir a un lugar llamado Filipos, en Grecia. Aquí la cosmovisión es muy diferente, se le llama helenismo. Se trata de egoísmo, todo gira a mi alrededor, todo me pertenece, se trata de enriquecerse a costa de los demás, de llenarse de poder, de placer y de diversión. Es muy diferente de la idea de usar sus recursos para atraer a los que están sufriendo. El apóstol Pablo vino a esta gran ciudad de Filipos y presentó el mensaje de que Jesús el Mesías había venido a redimir un mundo quebrantado. ¿Cómo sería recibir ese mensaje en un mundo griego? Vamos, acompáñenos y veámoslo. Hemos descendido de la Acrópolis, pasamos en medio de la ciudad antigua hasta llegar aquí, en las afueras de la ciudad, en un río llamado Gangitis, y he visto ese nombre escrito de diferentes maneras, así que no estoy seguro de cómo se llamaba entonces, para ser honesto, pero es un río pequeño, fuera de los límites de la ciudad de Filipos. Pablo vino aquí tal vez en el año 49 o 50 después de Cristo. La mayoría de los eruditos dicen que fue en el 50. Lo que lo hace intrigante es que la Biblia dice, y la historia confirma, que esta era una colonia romana. Una de las pocas que había sido construida por los romanos, más bien por Augusto César, como una Roma en miniatura. Así que si usted venía aquí, se hubiese sentido en Roma.
Regresemos a nuestra historia y descubramos qué es lo que ocurre cuando las buenas nuevas de la gracia y la paz se encuentran con las buenas nuevas imperiales de la paz del César. Sería así, estoy en el libro de los Hechos. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Lo primero que se describe de Pablo en su visita aquí es algo que sucede en el río, en un lugar de oración. La palabra que se usa es proseuche, se traduce como lugar de oración. Puede significar un lugar en las afueras como este, donde los judíos se reunían a orar, o puede significar una sinagoga. Personalmente me inclino a pensar que había una sinagoga pequeña cerca del río, porque en la tradición judía, por supuesto, se necesita agua para realizar el mikvah. Había que entrar al agua para lavarse antes de alabar, adorar y participar de la palabra. Y la presencia de Dios estaría ahí, por eso se necesitaría el agua viva y por eso estarían aquí, ya sea al aire libre o en la sinagoga. Así que Pablo se encuentra en ese lugar de oración ya que espera encontrar judíos. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Ahora hay mucho que entender aquí. Primero que nada, era una mujer de cierta independencia económica. Eso no era usual en ese mundo. ¿Por qué no se menciona a su esposo si tenía? Los eruditos se lo preguntan. No sabemos si tenía un esposo, tal vez sí, solo que no estaba ahí y por eso no se menciona. O, por una razón u otra, ella ya no tenía esposo, tal vez jamás tuvo uno, pero ella era vendedora de telas de púrpura. Eso la hace alguien importante. ¿Por qué? Porque la púrpura era el color de la realeza, el color del imperio. Había leyes sobre quién podía venderte la púrpura. Debías tener conexiones con la casa del emperador. Eras parte de su administración si vendías púrpura. A propósito, esto podría referirse al color que también aparecía en las borlas, así que uno se pregunta dónde aprendió el negocio de teñir púrpura. Pero creo que lo más notable aquí con respecto a ella, que la Biblia menciona, es que adoraba a Dios. Eso nos dice, no era judía. Era gentil, pero ¿saben qué? De alguna forma ella descubrió al Dios de los hebreos. Y por ello se arrodilló ante Dios. Pienso que es maravilloso que Dios había empezado a alcanzar personas aún antes de que el mensaje de Jesús llegara aquí. Y exactamente con la misión que Dios le había dado a Israel. De alguna forma ella vio algo en la comunidad judía y en ese Dios de los judíos que ella quería. Hay muchas personas así que se mencionan en el libro de los Hechos. Tal vez se sentían atraídos por la moralidad que veían en la comunidad judía. Eran muy conocidos por ser una comunidad éticamente moral. Tal vez les gustaba que no tenían los excesos sexuales que eran comunes en el mundo griego y especialmente una mujer se sentiría atraída a esa moral en la que honraban la sexualidad y el matrimonio. Tal vez ella había escuchado algo de su Dios o él había hecho algo en su favor, pero imagínense, ella se había en un sentido arrodillado ante el Dios de Israel aún antes de que escuchara el mensaje de Jesús. La Biblia dice, toda rodilla se doblará. Y creo que muchos piensan que Dios va a forzar a la gente a que se arrodille. Quizás lo hará algún día, no lo sé. En este caso, ella se arrodilló voluntariamente porque veía a Dios en esa comunidad. Y creo que ese es un maravilloso comienzo para decir cuál de esos dos reinos realmente trae el shalom. El que usa su poder y obliga a las personas a hacer o ser lo que el reino desea, o aquel que simplemente los invita por medio de una maravillosa muestra. No lo sé, pero ella se arrodilló. La historia continúa. El Señor le abrió el corazón. El Shub de hebreo, Él la restauró a la senda de justicia. Dios abrió su corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. Ahora bien, noten que su reacción fue creer el mensaje de Pablo, las buenas nuevas. Dios vino en la persona de Jesús el Mesías. Él es Salvador.
Él es rey, yo lo acepto. Y lo hizo también su casa. Ahora, ¿cuál es la prueba de que ese reino había llegado a Filipos? Instantáneamente demostraron el shalom. Ella al instante abre las puertas de su casa y los invita. De hecho, como lo leemos, hubo que convencer a Pablo. Nos persuadió. Lucas escribe, como si Pablo pensara, no sé si debiera ir. Tal vez no tenía tiempo, o tal vez aún luchaba con la tradición de que a los judíos les era difícil acercarse a los gentiles para mantenerse santos y puros. No lo sé. Pero la prueba de que Shalom había llegado a este pueblo, que el reino de Dios se había manifestado, es que los primeros que escucharon el mensaje no simplemente creyeron y dejaron la vida inmoral, sino que instantáneamente abrieron sus hogares. Y si seguimos con los hechos, la historia termina después de que Pablo es arrestado y liberado de la cárcel. Nos dice: al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Al parecer, había otras personas en la casa de Lidia. Sí, el reino de Dios ha llegado. Ahora, déjenme mostrarles algo. ¿Recuerdan cómo en Hechos, Lucas en Hechos, nos habla de Filipos? De allí fuimos a Filipos, que es una Colonia romana. Colonia romana. ¿Y qué es una colonia romana? Una colonia romana era un lugar que se asemejaba a Roma. ¿Quieren saber cómo es Roma? Vayan a la colonia. Las mismas leyes, mismos privilegios. La gente actuaba igual en la colonia como lo hacía en Roma. Ahora, Pablo más adelante escribiría una carta a los creyentes de este pueblo y por ende a la casa de Lidia también. ¿Amén? Amén. ¿Quieren escuchar lo que les dijo? Sí. Su ciudadanía está en el cielo. Ustedes son una colonia también. Piensen en eso. Él no les escribe, ustedes son una colonia del cielo, a los corintios, o a atenienses, o a los de Colosas. ¿Por qué lo menciona aquí? Porque ellos entendían lo que significaba. ¿Saben algo, amigos? Su ciudadanía está en el cielo, pero están aquí. Pensé que eso significaba irán al cielo algún día. Gloria a Dios, es un regalo por haber creído. Lo que Pablo quiere decir es, actúen como si ya estuviesen en el cielo. Las leyes, las reglas, la forma de tratarse los unos a los otros, lo que será esa vida ya está aquí. Un puesto de avanzada. El cielo se reproduce. Así como Roma se duplicaba en una colonia, el cielo también lo hacía. Dios vive aquí. Y de súbito el relato de Pentecostés, Dios dejando el templo y entrando en la comunidad, se demuestra aquí. Toma sentido el concepto de Dios como el patriarca en la Biblia hebrea, el padre, la casa del padre y la bienvenida a los hijos perdidos. Miren, la casa del padre está aquí. Ustedes son una colonia. Así que regresen a su casa, su hogar, su lugar, donde quiera que estén en este mundo y dense cuenta que su misión, como una comunidad de fe, es ser una pequeña avanzada, una colonia pequeña del cielo mismo. Y lo que creo, cuando las personas oigan cómo es Dios y que esta colonia está demostrando a la comunidad su amor, su piedad, su compasión, esas personas se sentirán atraídas a esa colonia. ¿Lo ven? Quiero bailar. No puedo, pero me gustaría hacerlo. Al escuchar aquí en Filipos que mi ciudadanía está en el cielo, porque comprendo que ahora somos la colonia de Dios. De hecho, una traducción hasta nos dice que Pablo escribió, son una colonia del cielo. Noten cómo llegó esa colonia. Pablo, hablando de Jesús, lo refleja una mujer que ya sabía, junto con los de su casa, algo acerca del Dios de Israel. Hay una diferencia en cómo llegan esos dos reinos. Les mostraré esa diferencia en vivo. Vengan conmigo. En las cartas que él escribió
a las comunidades de Jesús que se formaron como resultado de sus enseñanzas. Pablo a menudo usaba metáforas de la cultura del pueblo a quien les escribía para ilustrar sus enseñanzas. Ya que Pablo continuamente les enfatizaba a los filipenses la importancia de caminar como Jesús lo hacía, porque su ciudadanía estaba en el cielo, y ya que ellos eran la colonia de Dios, aquí en medio de una colonia romana, quisimos encontrar una metáfora que Pablo usó para ilustrar la importancia de ser esa clase de colonia. Así que pasamos por las ruinas hasta la médula cultural de esta ciudad de Filipos. Siempre que vemos ladrillos sabemos que es romano. Los griegos no hacían esa clase de ladrillos. Eso era romano, una pieza romana. Estamos en el teatro de Filipos. Bellísimo teatro. De hecho, fue construido, en realidad, créanlo o no, por el padre de Alejandro Magno, Filipo II. Se remonta a la mitad del siglo IV a.C., hace casi 2400 años. Y si se fijan, pueden ver algunas de las piedras griegas originales. Y se puede oír la excelencia acústica del teatro griego. Observen estas grandes piedras de mármol. Esta, varias filas. Estas son piedras originales de Filipo. Claro, fueron reacomodadas por los romanos poco después. El escenario, la sección circular clásica aquí. Un teatro griego sumamente hermoso. Era una experiencia religiosa y emocional para los griegos. Este es el teatro de Filipos. Ahora, en algún punto de la historia, los romanos tomaron este teatro griego, el cual también usaron, y lo convirtieron en una arena de combate. La idea romana de los combates de gladiadores era algo nuevo para los griegos, vino del occidente al oriente. Así que ellos crearon el espacio para tener a los animales o a los gladiadores, y ustedes pueden ver a lo largo de la orilla de esas piedras, donde originalmente se encontraba algún tipo de barrera. Por aquí una cerca de madera, de metal o de alguna clase para mantener a los animales lejos de la multitud. Al llegar vieron las entradas por donde traían a los animales y los lugares donde estaban bajo el escenario. Y pueden ver estas hendiduras. Estas son piedras más recientes, pero pueden imaginar el rugido de leones o de tigres o de lobos, hienas u otra clase de animal exótico, porque eso es lo que los romanos disfrutaban. Ahora, sabemos algo sobre los combates de gladiadores, no necesariamente en este lugar en particular, sino del mundo romano. Había 3 tipos diferentes. Por lo general, en la mañana se daban los combates de animales. A veces podía ser de un toro y un oso, o una jauría de perros salvajes contra un animal diferente, y los animales podían pelear uno contra otro. El otro tipo era combate entre los soldados, gladiadores, luchadores y animales salvajes de todo tipo, de animales exóticos. Y después vendría la competencia entre los gladiadores, que en realidad no lo era, y los criminales o prisioneros. Imaginen una cultura que disfrutaba ver a un montón de personas sin oportunidad, que no tenían entrenamiento en batalla, lanzados a una arena como esta, donde expertos en combate venían y los desollaban hasta morir, mientras que el público rugía al ver la sangre. Imaginen una cultura que disfrutaba ver derramar sangre, y creo que nuestra cultura no está lejos de eso. Nosotros lo hacemos vicariamente a través del cine. Parece que a veces entre más sangrienta la película, más grande la audiencia, como si también disfrutáramos mentalmente de ese derramamiento de sangre que cautivaba al mundo romano. Y luego en la tarde, lo mejor de todo, el combate favorito, los gladiadores, los expertos venían y peleaban entre ellos, a veces individualmente, a veces en equipos.
Ahora, creo que ese es el trasfondo de una de las metáforas de Pablo que enseña en su carta llamada la Carta a los Filipenses. Recuerden, él está creando una comunidad que sea el mensaje. Así que asumimos, creo que es seguro asumir que una de las cosas que está haciendo con su carta a esta comunidad es tratar de animarlos para que sean el mensaje. Bueno, tenemos un problema en esta comunidad de fe, esta comunidad de Jesús, y el problema son dos damas, dos mujeres cristianas muy dramáticas. Escuchen, él les dice: ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Al parecer, estas dos estaban causando tensiones que distorsionaban el mensaje. Estoy tratando de decirle a la gente: este es el reino del cielo. Así se refleja Jesús como Señor y Salvador. Vengan y obsérvenos. Y ustedes dos no se llevan bien. A Dios no le agrada eso y es un pecado además, pero no creo que sea su único motivo. Estamos distorsionando el mensaje. Así que no solo lo puso en su email, esa carta inspirada, lo envía con copia a toda la congregación. Así que ahora todo el mundo sabe cuáles son las instrucciones de Pablo sobre este asunto. Pero aquí está lo que él dice: y a ti, mi fiel compañero, y creo que se refiere a toda la congregación, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio. La palabra que él eligió, la palabra griega para que han luchado a mi lado, es la palabra para ilustrar a 2 o 3 gladiadores en un equipo que no peleaban el uno contra el otro, sino como equipo. Así que podrían estar uno aquí, el otro aquí, otro aquí, los leones los rodearían, pero ellos dirían: yo cuidaré este lado, ustedes vigilen el otro lado y ganaremos. Y Pablo les dice: amigos, ¿pueden imaginarse cuán tonto sería si hubiera una multitud aquí y los gladiadores espalda con espalda, manteniendo a los leones a raya, que uno de ellos tropezara con el pie del otro y que se volteara y le dijera imbécil y que empezaran a pelear uno con otro? El público se burlaría de ellos. Sería ridículo. Pablo les está diciendo: escuchen, luchamos lado a lado, luchamos por Jesús. Ustedes están peleando entre sí y toda la ciudad de Filipo se burla de nosotros. Esto del tal Jesús es ridículo. Allí no hay shalom, no hay paz ahí. Mírenlos. Pueden escuchar la risa de la multitud. Y yo creo, basándome en mi experiencia, en mi propia comunidad de fe, y miro a personas que debiesen ser un equipo que lucha lado a lado en esta difícil tarea de reflejar el mensaje. Y en lugar de ello, luchamos uno con otro, exponiéndonos a los peligros que nos rodean, los leones que nos rodean, pero peor, todo el mundo nos ve y dicen: oigan, no me hablen de su cristianismo. ¡No funciona! ¡Miren! Y Pablo, creo, usa la metáfora de los gladiadores para decir: ustedes deben ser el mensaje. Sí, deben proclamar el mensaje. Pero si el mensaje no se practica, ellos en realidad nunca experimentarán quién es Jesús. Ahora, si eso fue lo que ellos hicieron, o sea, para convertirse en el mensaje, ¿y cuál es el mensaje? Que Jesucristo es el Salvador, Señor y Rey. Si ellos se convierten en ese mensaje, tenemos una realidad interesante, que existe otro evangelio en esta ciudad. Y esos dos evangelios van a enfrentarse el uno con el otro. ¿Qué pasará cuando este mensaje, que Jesucristo es el Señor y Salvador, enfrente el mensaje que dice que el César es el Señor? Vamos a ver, vengan. En lo que nos preparamos para dirigirnos al centro de la ciudad,
a ver cómo esos dos evangelios se enfrentan, quiero parar un momento y reflexionar algo con ustedes. Me parece muy notable la similitud del mensaje de Pablo. La misión que Pablo encomienda a los creyentes, cuán similar es a la que se le dio a Israel en la Biblia hebrea. Dios los redimió por gracia y los trajo al monte Sinaí. En el Sinaí les dijo: ustedes serán un reino de sacerdotes. O sea, ustedes son una comunidad que deben reflejarme en todo lo que hacen y en todo lo que dicen ante un mundo quebrantado. Muéstrenle lo que soy. Y a esos judíos les mandó usar flecos con un cordón azul para recordarles: ustedes son un reino de sacerdotes. Jesús, también judío, por cierto, vino con una misión similar. Murió para redimir a los que creían en Él, y su misión fue: vayan y sean mis testigos. Que su luz brille. Muéstrenme y reflejen quién soy para que el mundo sepa cómo soy. Pablo, siendo judío y también un seguidor de Jesús, vino aquí con esa misma misión. Luego Lidia creyó. Y esa comunidad de fe que se reunía en su casa se convirtió en un reino de sacerdotes, reflejando a Dios como una colonia del cielo. En un mundo quebrantado, como lo dice Pablo a los filipenses, ustedes brillan como estrellas en el firmamento, en medio de una generación torcida, muy parecido a nuestra época. Y es por lo que, en honor a esa misión, Pablo no tolerará ninguna cosa que comprometa la misión. No puede haber disensión. Ese sería el mensaje incorrecto a este mundo depravado. Y no solo eso, estamos gastando energía que necesitamos en nuestra gran lucha contra el maligno y el reino de este mundo. Por eso Pablo invita a sus seguidores a que sean una colonia del cielo. Unámonos al grupo y vayamos a ver lo que sucede cuando los dos evangelios de esta ciudad se enfrentan.